Mis apreciados hermanas y hermanos, nuevamente quiero primero que todo saludarles en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares y junto a sus familias, y también esperando de que este audio, que es un audio que está relacionado con nuestra escuela dominical de nuestros días domingos, sea también para ustedes una bendición. Como ya saben, nos corresponde nuestra tercera clase de la escuela dominical, que corresponden al libro de Gálatas en el capítulo 2 y que tenemos nuestra lección en el verso 1 al verso 5. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hasta ahí tenemos la lección de esta mañana en nuestra escuela dominical, con el texto que se encuentra en la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 1. Aquí vemos cómo Pablo usó la aceptación de su mensaje por los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén, no como algo que si confirmaba su mensaje, sino que más que nada demostraba que estos apóstoles y líderes no estaban de acuerdo con los falsos maestros que habían introducido el legalismo en la iglesia de Galacia. En nuestro verso 1, el apóstol nos dice: después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Como ya hemos visto, mis hermanos, esta visita a que Pablo se refiere en este pasaje coincide más probablemente con la visita de socorro, de la cual Lucas nos habla en Hechos, ¿verdad? Con la frase después de 14 años, Pablo nos indica cuándo es que regresó a Jerusalén. Pero a pesar de esta información, siempre hay dudas sobre la fecha exacta. En otras palabras, ¿fue esta visita 14 años después de su conversión? ¿O fue esta visita 14 años después de su previa visita? Es importante probar que Pablo se refería a 14 años, lo más probable después de su conversión. Esto nos ayuda un poco más para determinar la fecha de la cual él estaba hablando. Pero, dada la duda sobre cuándo fue que Jesús fue crucificado, estamos hablando del año 30 y el año 33 después de Cristo, se estima que esta visita Pablo la debe haber realizado a Jerusalén entre los años 44 al 47, como para darle un poquito más de precisión a este punto. En esta visita a Jerusalén, Pablo nos dice que llevó consigo a Bernabé y a Tito. ¿Quién eran Bernabé y Tito? Vamos a hacer una pequeña investigación sobre estos dos personajes que es sumamente importante destacarlos porque son muy importantes en este viaje. Bernabé aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el verso 32 al 37. En este pasaje, Bernabé es específicamente citado como un ejemplo de alguien que voluntariamente y honestamente dedicó sus riquezas para el beneficio del Evangelio. También nos enseña que Bernabé era un creyente honesto y que, como ya lo hemos dicho, era caritativo. En este pasaje también aprendemos que el nombre Bernabé era solo un apodo, y porque su verdadero nombre era José. El apodo Bernabé era un nombre descriptivo de José. Significa hijo de consolación. La palabra griega para kleseos, que traduce aquí como consolación,
también quiere decir exhortación y estímulo. Es así que todas estas palabras que son descriptivas de Bernabé. También aprendemos que él era de la tribu de Levi y que había nacido en la isla de Chipre, en el Mediterráneo. En Hechos capítulo 9 también, del verso 26 al 30, vemos que Bernabé defendió al apóstol Pablo al dar testimonio sobre él y su conversión a los discípulos en Jerusalén durante la primera visita que Pablo hizo como creyente a esa ciudad. Podemos también deducir que Bernabé era considerado un fiel creyente y también como alguien maduro en su discernimiento. Vemos que él era el caso por la confianza que la iglesia de Jerusalén le tenía. Primero, al tomar su testimonio en defensa del apóstol Pablo. Esto lo vemos en Hechos también 26-30. Después, en Hechos 11 y 19-26, al enviarlo a Antioquía para confirmar que los convertimientos de los gentiles que habían sido reportados eran verdaderos. Todo eso, lo que Bernabé lo mencionaba, ellos lo creían y lo aceptaban porque él era una persona que tenía una gran reputación. Después de confirmar que los gentiles estaban siendo convertidos en Antioquía, Bernabé se fue a Tarso y precisamente fue a traer a Pablo para llevarlo de regreso a Antioquía, donde pasaron algunos años desempeñando su ministerio juntos. Y es en Hechos 11, 27 al 30 que vemos el regreso a Jerusalén. Bernabé regresó con Pablo y con provisiones que la iglesia de Antioquía mandaba como socorro para los creyentes en Judea. Esta es la visita que mejor corresponde con respecto a la visita detallada en este pasaje que estamos estudiando de la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Después de esta visita, Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía y se llevaron con ellos a Juan Marcos. Esto lo encontramos en Hechos 12, versículo 25. Y este fue el trío que la iglesia de Antioquía envió en una misión evangélica, el primer viaje misionero del apóstol Pablo detallado en Hechos. Es interesante que el primer lugar que visitaron fue Chipre, el lugar de Bernabé, a donde él nació. Fue en este viaje también cuando Pablo y Bernabé fueron los que fundaron las iglesias de Galacia. Ahora, por otro lado, Tito era un gentil que parece haber sido un hijo espiritual del apóstol Pablo. En otras palabras, parece que Tito se convirtió, dado un mensaje que el apóstol le entregó como evangelista. Tito no solo llegó a ser un compañero de viaje del apóstol, también un importante ayudante en el ministerio de Pablo. Esto lo vemos en varios pasajes de la carta de los Corintios, donde Tito es el enviado de Pablo por un tiempo a Corintio precisamente. Tito también es quien Pablo le escribió la epístola que lleva su nombre. Pablo le había confiado el ministerio de la iglesia en Creta. Y la epístola pastoral que le escribió era para darle ánimo e instrucciones sobre ese ministerio. Bueno, el hecho de que Pablo llevó a Tito, un gentil, con él a Jerusalén, a esta visita ha sido vista por unos como un reto de parte del apóstol para con respecto a los líderes de la iglesia en Jerusalén. Es decir, si ellos verdaderamente creían que los gentiles deberían ser circuncidados antes de poder convertirse en cristianos, ¿cómo los falsos maestros que habían llegado a Galacia decían entonces los líderes de la iglesia en Jerusalén tratarían de determinar si Tito ya había sido circuncidado? Y si no había sido circuncidado, entonces lo forzarían a que así fuera. Tal vez el mejor modo de considerar el hecho de que Pablo llevó consigo a Tito a Jerusalén no es tanto como un reto, sino como un ejemplo, o una prueba, o una evidencia. En la persona de Tito, Pablo llegó a tener un caso ejemplar de alguien que no había sido circuncidado para poder convertirse en creyente y quien había sido aceptado como creyente no solo por los creyentes de Antioquía, sino también por los creyentes y los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ahora, el verso 2 de este capítulo 2
dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenía cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Es importante notar de la razón por la cual el apóstol Pablo dice que fue a Jerusalén en esta visita. Principalmente se nos menciona que es una visita caritativa, pero lo que él está señalando que fue por causa de una revelación, más que por una visita caritativa. En otras palabras, Dios le reveló o lo hizo saber a Pablo que debía ir a Jerusalén a presentar el evangelio que él estaba predicando a los gentiles, y les tenía que presentar el evangelio en Jerusalén. Pablo les presentó en privado a los de la iglesia en Jerusalén lo que él le predicaba a los gentiles. Esto lo hizo principalmente para no poner en riesgo o enseñar algo con lo que ellos no estuvieran de acuerdo. Esto me parece súper importante que lo podamos aclararle y que usted pueda tomarle mucha atención. Porque Pablo no estaba seguro en este sentido. No es que Pablo haya tenido inseguridad de la veracidad de lo que él enseñaba, ya que lo que él enseñaba, como lo hemos dicho, lo había recibido de Cristo. Sino que lo que Pablo quería era no causar una división precisamente. Pero no obstante, si estaba listo a hacerlo, si los encargados de la iglesia en Jerusalén no hubiesen estado de acuerdo con él. Eso sí que lo establece claramente. Sabemos de que Pablo no dudaba de su mensaje, porque el mensaje que él había recibido por medio de la revelación divina, al igual que la revelación de ir a Jerusalén a presentar su mensaje, él sabía era de Dios y por lo tanto era autoritativo y verdadero, sin importar a quién lo rechazara o quién lo aceptara. Cuando Pablo dice que les presentó su mensaje en privado a los líderes de la iglesia en Jerusalén, dice que lo hizo para cerciorarse que no corriera ni había corrido en vano, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso. Con esta frase Pablo no está poniendo la veracidad de su mensaje en duda. Ojalá que esto le quede claro. Sino que está haciendo saber que no sabía si los líderes en Jerusalén iban a estar de acuerdo o no. Pablo temía que podría haber una división entre creyentes, entre los que estaban de acuerdo con él y los que creían en la circuncisión como algo necesario antes de poder convertirse en cristiano. Pablo no iba a hacer concesiones de su mensaje, así que si no hubiera sido aceptado, habría habido una división entre los creyentes y Pablo habría tratado en vano de mantener la unión. En el verso 3 nos dice lo siguiente: mas si aún Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por la gracia de Dios, todos habían tenido la misma revelación. El Espíritu Santo estaba obrando en Pablo y el resto de los líderes de la verdadera iglesia de la misma manera. Por tanto, los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron el mensaje de Pablo. La evidencia de esto fue dada inmediatamente, ya que los líderes de la iglesia en Jerusalén no obligaron a Tito a que fuera circuncidado, ni Tito se sintió obligado a ser circuncidado. ¿Qué es lo que estos versos nos indican? Bueno, para ello vamos a pasar a los versos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Varios comentaristas sobre los versos 3 al 5 indican que la gramática griega usada en estos es muy difícil de traducir. No obstante, el punto que Pablo trató de hacer sí se puede entender claramente. Es decir, los líderes de la iglesia en Jerusalén no vieron la necesidad de que Tito, un gentil, fuera circuncidado para poder hacerse creyente. El pensar que habría obras para hacer antes de poder convertirse fue algo introducido por los falsos hermanos.
La frase falsos hermanos traduce la palabra griega pseudadelpos, que indica a gente que pretende ser hermanos, es decir, que pretenden ser creyentes. Estos falsos hermanos, de acuerdo a Pablo, habían sido introducidos secretamente, o sea, no habían revelado su verdadera identidad, no habían revelado que no eran creyentes. Algunos comentaristas piensan que estos falsos hermanos fueron introducidos secretamente por fariseos que deseaban corromper lo que ellos consideraban como una amenaza al judaísmo. Pero es muy posible también que estos falsos hermanos simplemente creían en lo que enseñaban, sin haber sido provocados directamente por los fariseos. Es posible que ellos simplemente pensaban que tenían el verdadero evangelio y era por eso que lo querían compartir. No obstante, por muy bueno que puedan haber sido las intenciones de ellos, Pablo los trata como espías, o sea, como ladrones y traidores. Lo que estos falsos hermanos estaban haciendo, estaban en contra del verdadero evangelio. El propósito de su infiltre es claramente ilustrado como algo malo por Pablo. Su propósito era espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Ahora, ¿cuál es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Y por qué Pablo la defiende con tanta vehemencia? En este contexto, la libertad que tenemos es la de no tener que cumplir con la ley para poder ser salvo. La libertad que tenemos en Cristo es que nuestra salvación no depende de nosotros o de nuestras buenas obras, sino que nuestra salvación depende de la obra de Cristo, de su sacrificio por nosotros y en la confianza que tenemos en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros como suficiente para pagar nuestra deuda por el pecado. Si tuviéramos que ser circuncidados o de algún modo seguir la ley o algunas reglas, eso sería algo que no nos esclaviza. Si tuviéramos que hacer buenas obras para merecer la salvación, estaríamos esclavizados en las buenas obras. Estas buenas obras serían adicionales a lo que Cristo hizo por nosotros. Hay creyentes que, al igual que estos falsos maestros, piensan que algo adicional es necesario para poder merecer la salvación y menosprecian y disminuyen el valor de lo que Cristo ha hecho. Y efectivamente demuestran su falta de confianza, o sea, prácticamente su falta de fe, al no creerle a Cristo y su precioso sacrificio. Este tipo de creyentes rechazan el Evangelio y a Cristo crucificado. Es importante tomar nota que la libertad del creyente no solo tiene que ver con no tener que hacer buenas obras para poder ser salvo, esto debiera tenerlo muy claro, sino tiene más que ver con el poder de hacer las buenas obras que han sido preparadas para que nosotros las hagamos. Es decir, es porque el cristiano ha sido liberado del yugo del pecado que puede hacer las buenas obras. Es por la libertad que el cristiano tiene en Cristo que ahora tiene la opción de hacer buenas obras. Sin Cristo en nuestras vidas, sin ser liberado del castigo y del yugo del pecado, no podemos hacer las verdaderas buenas obras que le agradan a nuestro Dios. Debemos tener muy en mente que la libertad que tenemos en Cristo es la que nos permite someternos a su voluntad. Antes de tener a Cristo, nuestra vida simplemente nos sometíamos a nuestras propias voluntades. Estábamos esclavizados al pecado porque no conocíamos a Cristo para hacer cuál es su voluntad y no estábamos interesados en complacerle a Él. No sabíamos complacerle a Él. Nuestra primera necesidad era complacernos a nosotros mismos. Por la gracia de Dios, los creyentes hoy día hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. En estos versos Pablo nos dice que él y otros no cedieron a las enseñanzas de estos falsos hermanos y no lo hicieron para no ser esclavizados, para no someterse a doctrinas u obras erróneas, sabiendo que si ellos se hubieran sometido a estas falsas doctrinas, otros creyentes habrían caído en el mismo error. Ellos podrían haber dado un mal ejemplo y, más importante, ellos podrían haber ofendido a Cristo con estas cosas.
La palabra permanezca traduce la palabra griega diameno, que da énfasis a un estado que no cambia. El Evangelio no cambia. Es importante ahora hacer presente en esta nota que Pablo estaba hablando de asuntos doctrinales. Él aquí está defendiendo el Evangelio, la enseñanza de cómo es que uno puede ser salvo del castigo del pecado y de la vida en el pecado. Pero cuando Pablo habla de métodos, de ministerio o de asuntos no doctrinales, él cedía fácilmente. Es hablando de esto que en 1 de Corintios, en el capítulo 9, el 22, nos dice: a los débiles me he hecho débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a alguno. Pero Pablo, cuando está hablando de la doctrina, él tiene la capacidad y la certeza y la fuerza para defenderla. A él no le interesan los argumentos. Pablo atacó con tanta fuerza a los falsos hermanos y sus enseñanzas, porque es evidente de que tan serio para Pablo eran los errores doctrinales que ellos enseñaban, porque estaban dejando de lado el verdadero propósito por el cual nuestro Salvador Jesucristo descendió para morir en una cruz, para que hoy día usted y yo pudiésemos alcanzar esta preciosa salvación por lo medio y por el único mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, nuestra libertad está en Cristo. Dios sea muy glorificado. Y para concluir con la lección de esta mañana, quiero leer el texto que está en la misma carta de Gálatas, en el capítulo 5, verso 1, que nos dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sea el Señor muy glorificado, y el Señor bendiga a cada uno de vuestros corazones, y esta lección de esta mañana sea de mucho provecho para su vida, y el Señor les bendiga grandemente. Me alegro de haber podido entregar este mensaje, esta enseñanza, que sea de mucho provecho y que usted la pueda valorar de esa manera. Dios les bendiga maravillosamente. Tengan ustedes muy buenos días. Que les habló su pastor Samuel Rojas.